Bien, bien, señores, suplicaría por favor si me confirman mi audio. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lica. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, con ustedes estábamos desarrollando uno de los primeros títulos de crédito que tiene que ver con la letra de cambio. Mencionábamos la importancia de los elementos sobre ese título, cómo se dan actualmente, cómo se dieron históricamente, las formas de vencimiento, así como las modalidades de la letra de cambio, la forma de la aceptación, el lugar que tiene que tenerse para efectos de su presentación y aceptación, el pago mismo de la letra, cómo se puede dar, y el protesto de la misma. Dentro del protesto, recuérdense que se hizo alusión, que fue uno de los últimos puntos, que ese acto es meramente formal. Hay que demostrar, para empezar, de una manera auténtica, que esa letra de cambio fue presentada oportunamente y que en su momento, pues, no fue ni aceptada ni pagada. Y visualizábamos dentro de ese protesto cómo aquellas letras de cambio pagaderas a la vista no es necesario que se protesten por falta de aceptación, ¿ya? Y de igual forma, pues se analizó en qué momento se puede realizar el lugar del protesto, la eficacia de ese protesto, cómo se puede venir y generar ese protesto, y aterrizamos con las copias o la pluralidad de los ejemplares de la letra de cambio. Yo preguntaría si hay alguna duda al respecto, porque si no, tendríamos nada más que hacer alusión que dentro de ese tipo de documentos como tal, pues cuando hay una serie de pluralidad de ejemplares o de copias, se debe tener especial cuidado a efecto de que, como están reproducidas igual a su original, e inclusive los endosos de igual forma constan en cada uno de los documentos, pues ese tipo de documentos se puede tener como una doble obligación, principalmente hoy en día que existen copias a colores como tal, ¿ya? Entonces sí es necesario el poder identificar, ¿ya?, cuando en algún momento se han generado copias y cuando una obligación de igual forma pensemos va a causar una serie de ejemplares, una serie de letras que vayan a amortizar una misma deuda, es importante poderle incluir si es primera, si es segunda, si es tercera y así sucesivamente para no incurrir obviamente en una doble obligación. Preguntaría si hay alguna duda, si no paso a un segundo título de crédito como lo es el pagaré. ¿No? De mi parte no, licenciado. Bueno, analizábamos precisamente que un segundo título como tal es el título llamado pagaré. Es importante que podamos venir y establecer que al igual que dentro de la letra, muchas veces no encontramos una definición. Y si no se encuentra una definición básica, entonces desde ahí se debe de tomar en consideración que el pagaré como tal pasa a constituirse en un título de crédito que por el cual, obviamente, pues una persona como tal se va a obligar a pagar una suma de dinero. Se reconoce principalmente como el obligado a pagar una suma de dinero. El pagaré está regulado
en nuestro Código de Comercio entre el 490 y el 493. Es decir, vamos a encontrar 4 artículos que, dicho sea de paso, nos llevan precisamente a lo que es el pagaré. Vale la pena hacer alusión nuevamente al doctor Puente y Calvo, tratadista sobre todo mexicano, que establece que pues, el pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma de dinero en un lugar y en una época determinada, a la orden del tomador. ¿Qué implica? Ya desde ahí ustedes pueden escuchar que el pagaré, siendo título de crédito, el suscriptor es el que debe, es el obligado. El tomador pasa a ser el beneficiario como tal. De esa cuenta, siendo el pagaré un título de mucha importancia en la práctica comercial, ya que como documento se acostumbra, sobre todo dentro de las instituciones bancarias, a que sea de un uso muy común. Y sobre todo es para poder respaldar aquellos créditos que se dan dentro de un manejo directo, un crédito directo. Alguien, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria y mantiene saldos en algún momento arriba de o $500,000, por ejemplo. Y de manera constante tiene el $500,000 de saldo disponible. Pero en algún momento habrán ocasiones muy esporádicas en donde este cuentaviente necesita de un extrafinanciamiento que no puede rebasar, por ejemplo, los 50,000 quetzales. Y de ahí, o 100,000 quetzales, por darles un número. ¿Ya? Y de ahí podemos venir a instituir que muchas veces lo que necesitan es tener la autorización de un sobregiro. Y para no poder en algún momento pues tener que establecer una serie de obligaciones y requisitos, por lo mismo de que tienen una cuenta bancaria desde hace años y que se ha generado operaciones de confianza, pues sencillamente suscriben un pagaré, el cual en algún momento les puede permitir obtener un sobregiro de forma inmediata y de forma temporal. De esa cuenta es de que toma gran auge este tipo de título llamado pagaré. Hay que tomar en consideración que tiene características básicas, ya que sirve para documentar un crédito directo. También el mismo código en su artículo 490 hace alusión en cuanto a los requisitos del pagaré. Y aquí habrá que tomar en consideración, ¿verdad?, que si esa forma de poder establecer lo que es el pagaré, solo se necesita un requisito específico, el cual pues vamos a encontrar regulado en este 490. ¿Ya? Y es aquellos requisitos específicos en donde existe la promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Y no hay que perder de vista que la promesa, el que se compromete se obliga, obviamente. El prometer un pago significa que la persona que está creando el título debe obligatoriamente ser la misma que se compromete a pagar. Es decir, que el pagaré siempre será creado a la propia orden. Óigase bien, a la propia orden. Yo mismo me estoy ordenando que voy a pagar. Y ese ordenar el pago significa, pues, que lo estoy creando. Y que en algún momento, pues,
Debo de cumplir con la obligación. De ahí podemos también reconocer un segundo requisito específico del pagaré, que es el nombre de la persona a quien deba de hacerse el pago. Esa es una de las otras obligaciones que hay que entrar a considerar. Desde esa cuenta podemos entonces establecer que aun y cuando el 490 nos lleva a algunos elementos básicos y específicos del pagaré, que son elementos específicos como título de crédito, no se pueden perder de vista los del 386. Aquellos 5 elementos básicos como el nombre del título, la fecha de creación, el monto, la firma, el lugar de la obligación, ¿ya? Y desde ahí, parafraseando tanto el 386 como el 490, ¿ya? Podemos venir y establecer que hay características básicas de ese título de crédito. Primero, título a la orden. Segundo, contiene esa promesa incondicional de pagar. Tercero, sirve para documentar un crédito directo como tal. Y cuarto, pues es un título formal. 4 características básicas. ¿Qué elementos participan dentro del pagaré? Bueno, entre los elementos personales vamos a encontrar al primero, que es el librador librado, que dentro del pagaré es aquella persona que entra a crear el pagaré a su propio cargo, prometiendo pagarlo, ¿verdad?, en determinada fecha y determinada suma de dinero. Y el segundo elemento personal está el beneficiario o tomador, que es la persona a favor de quien se emite el título de crédito. Es así como en algún momento surgen 2 elementos personales dentro de lo que es el pagaré. Bueno, antes de continuar con los formales y con los elementos reales y los elementos formales, me detengo. ¿Tienen claro lo que es la definición de pagaré? ¿Tienen clara tanto los aspectos puramente formales como específicos del pagaré? ¿Y tienen claro las características y ese primer elemento personal del pagaré? ¿Hoy es cuándo? Dígame, licenciado Ortiz, cuente. Buenas noches, Lick. Disculpe, los elementos personales los podría repetir, es que tuve un entrecorte de señal. Ya, bueno. El librador librado. Esa persona que entra a crear el pagaré a su propio cargo, prometiendo pagar una suma determinada de dinero en determinada fecha. Y aparte está el beneficiario o tomador, que es la persona a favor de quien se va a emitir el título. ¿Qué implica? Si usted lo quiere ver para efectos de la redacción en ese primer elemento personal, en el municipio de la antigua Guatemala, por ejemplo, el 15 de marzo del año 2002, aparece el nombre de tantos años de edad, soltero, de profesión tal, con domicilio tal, con vecindad tal, ¿ah? Quien se identifica con el documento personal de identificación DPI, el cual contiene el código único de identificación CUI, un número tal y tal y tal, 000 espacio 0000301, por ejemplo, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, por medio del presente pagaré, ¿ya? Ojo, me comprometo a pagar incondicionalmente al señor Don Perico de los Palotes en su residencia ubicada en el municipio de Pastores, Zacatepeques, por ejemplo. Ahí ya tiene los 2 elementos redactados dentro de lo que es el pagaré. ¿Estamos, licenciado Ortiz?
Claro, Lick, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Sí, licenciado, disculpe, ¿lo puedo molestar con las características, la tercera y la cuarta, que creo que no las anoté bien, Ay, por favor? mire, en el orden me cuesta a veces, pero primero el que es un título a la orden. Y si es a la orden, es precisamente, se está emitiendo pues a la orden de alguien como tal. ¿Ya? Acuérdense cómo circulan los títulos. Pueden circular nominativos a la orden o al portador. En este caso, tiene que ser a la orden como tal. 2, contiene esa promesa incondicional de pagar una suma de dinero. 3, sirve para documentar créditos directos dentro del tráfico mercantil. Y 4, es un título formal. ¿Estamos ahí, licenciada? Sí, muchas gracias, licenciado. Ahí, licenciada Farfán, cuénteme. Y fíjese que yo no tomé nota de los elementos formales, no me dio tiempo. ¿Sabe que me los puede repetir? No, ni siquiera hemos llegado ahí, licenciada Farfán. Vamos por elementos Solo dijo personales. que íbamos a pasar a ese tema, entonces. Así es. Puede Gracias, seguir ahí gracias. preparando. Bueno, pues tenemos como segundo elemento el elemento real. Recuérdense que el elemento real siempre va a estar constituido por aquella suma de dinero que se obliga a pagar ese librador librado, ese sujeto que está redactando a su propio cargo el pagaré. ¿Ya? Entonces, esa suma de dinero debe quedar establecida en el título, al igual que deben de quedar establecidos los intereses que se pacten como tal. De ahí que dentro de el mismo título, por ejemplo, cuando mencionaba los elementos personales dentro del pagaré, ¿verdad? Que deben de pagársele a don Juanito Pueblo, a don Perico de los Palotes, no sé cómo había dicho. Entonces, en su residencia en el municipio de Pastores, ampliamente conocida por mi persona, aquí ya viene el elemento real, la cantidad de 100,000 quetzales exactos, los cuales serán amortizados en una sola cuota, ¿ya? Y devengará un interés del 5% mensual, por ejemplo. Ahí está quedando establecido ese elemento real de un pagaré. La suma de dinero, ¿verdad? Y los intereses que se pacten. Ahora, esa suma de dinero es la que se obliga el librador librado, el creador del pagaré, a hacer efectivo. Y el elemento formal, bueno, ya habíamos mencionado, son los requisitos del 386 del Código de Comercio y al mismo tiempo los del 490 del Código de Comercio. En el 386, ¿ya? Dijimos que hay requisitos como, por ejemplo, el nombre del título, tiene que decir pagaré único. Hay quienes le incluyen libre de protesto. Un requisito segundo, la fecha y lugar de la creación. Un tercero, que tiene que ver con los derechos que el pagaré incorpora. Y hay un cuarto que tiene que ver con el lugar y la fecha de cumplimiento. Es decir, se tendrá que pagar en el municipio de Pastores en tal y tal fecha como tal. Y el quinto elemento, pues tendría que ser la firma de quién lo está creando. ¿Y quién está creando? Es el librador librado, es el obligado a la creación del pagaré a su propio cargo. Por otro lado, vamos a encontrar los requisitos del 490, ¿ya? Y en el 490, básicamente, son dos requisitos básicos. El primero, esa promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Insisto,
ese compromiso, esa obligación. El que se compromete, dicho siempre, es aquel que se obliga y es la persona que está creando el título. Ese título llamado pagaré. Y al mismo tiempo, como es a la propia orden, va a ordenarse el pago. Esto significa que él lo está creando y no necesariamente va a ser en algún momento pues otra persona. Es él el obligado, lo creó a su propio cargo como tal, pero va en beneficio de un tercero. Esas son las dos condiciones específicas de ese elemento formal. Cuando hacía alusión en cuanto a la cantidad en ese elemento real y los intereses, recuérdense que los intereses siempre deben de ser convencionales. Lo que sucede al final, cuando se menciona un interés convencional, es que no nos podemos ir más allá de aquel interés legal. ¿Por qué? Porque las partes siempre van a convenir sujetarse a lo que establece la ley, ¿ya? Y ese interés convencional es ese interés legal, aquel que pactan libremente las partes a su conveniencia, ¿ya? Pero tomemos en consideración que por mucho que lo estén pactando a su conveniencia, no puede rebasar el promedio cuando en algún momento pactan intereses usureros, cuando se genera anatocismo, es decir, la capitalización de los intereses cobrando intereses, siempre se van a discutir atendiendo al promedio de la plaza en donde esté obligado a hacer efectivo el promedio ponderado de 3 instituciones bancarias. Y ya de ahí surge precisamente la obligación como tal. Ahora bien, el pagaré tiene diferencias básicas con lo que es la letra de cambio. Por favor, no se me vayan a confundir. Primero, porque la letra de cambio, los elementos personales son 3. ¿Ah? El girador, el girado y el beneficiario. Y en el pagaré, el librador librado es un mismo sujeto y el beneficiario es 2. Es decir, solo hay 2 elementos personales. Un suscriptor del pagaré se va a equiparar a aquel que acepta una letra de cambio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el obligado directo en la promesa de pago. La letra de cambio siempre va a contener una orden de pago y el pagaré contiene una promesa de pago. Vean pues cómo es distinto. ¿Por qué orden de pago? Porque el girador, la persona que le da la orden a alguien para que pague o para que entregue, ¿ya? Para ese girado que es el que va a pagar o va a entregar, ¿a quién? A un beneficiario. Esos 3 elementos dentro de la letra. Y por ello es que la letra de cambio contiene la orden de pago. Ejemplo, resulta ser de que el licenciado Manuel de Jesús Amac, por ejemplo, es el librador. O, si queremos, cambiémoslo. El girador. Óigase bien, girador. Usted le va a dar la orden al licenciado Hugo Leonel Luis, ¿para qué? Para que entregue, para que pague alguna cosa. Y aparezco yo como beneficiario. Yo recibí ese dinero o esa cosa como tal. Ahí funciona la letra. Mientras que en el pagaré, ejemplo, yo paso a ser específicamente el librador librado. Yo mismo emito la letra. ¿En beneficio de quién? Perdón, la letra del pagaré, quiero decir, disculpen, el pagaré. En calidad de librador librado, ¿ya? Yo emito el pagaré. Yo lo estoy suscribiendo y yo mismo me estoy comprometiendo a pagar.
¿Quién va a ser el beneficiario? El licenciado Manuel de Jesús Armando. Entonces, ahí funcionan 2 elementos, mientras que en la letra son 3. Y de ahí que la letra contenga una orden de pago y el pagaré una promesa de pago como tal. No sé si esta última diferencia entre lo que es pagaré y letra queda clara, por favor. De mi parte está claro, Lic. Bueno. Sí, Sí, licenciado. Bueno, ahí ya tenemos para todos los que se quedan calladitos ya un pagaré. ¿Ya? Hay que tomar en consideración, ahorita le doy la palabra, hay que tomar en consideración que en algún momento, pues un pagaré en términos generales pasa a ser un título muy, muy breve, con excepción de aquellos pagarés bancarios, que sí son bastante extensos en su redacción como tal. A ver, licenciado Pedro Antonio, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Perdone, fíjese que yo me confundí un poquito. La letra de cambio es la que solo tiene 2 elementos personales, ¿verdad? No. 3 elementos personales. La letra de cambio. Usted me puede dar la orden de que yo pague o que yo entregue. ¿A quién? A una tercera persona. Entonces, usted pasa a ser girador porque me está dando la orden de que yo entregue o pague. Yo en calidad de girado debo de entregar o pagar. ¿A quién? A un beneficiario como tal. Ahí surgen los 3 elementos personales, mientras que en el pagaré yo soy el librador librado. ¿Ya? En pocas palabras, estoy emitiendo el título, pero al mismo tiempo me estoy comprometiendo a pagar. ¿A quién? Por ejemplo, a usted, que sería el beneficiario. Entonces ahí solo hay 2 elementos personales en el pagaré y en la letra 3 como tal. No sé si le aclaro ahí, licenciado Pedro Antonio. Sí, licenciado, le agradezco. Bueno, ¿alguien más, señores? Licenciada Kuma, licenciado Ibarra, licenciada Larios Juárez, licenciada María Marroquín, licenciada Andrea Jerónimo, licenciada Civil, todos muy calladitos. Licenciado, buenas noches, disculpe, solo quiero saber, la última diferencia que usted dijo es que en la letra de cambio el girador emite el título y en el pagaré lo hace el librador librado. Fíjese que no le puedo decir si fue la última porque al final yo mencionaba que hay diferencias. En la letra de cambio, en la última es esa orden de pago. ¿Ya? La letra de cambio es la que contiene orden de pago y en la otra contiene una promesa de pago. ¿Ya? Entonces, no sé si a esa se refiere porque fue la última que abordé. No, es que yo oí después que usted dijo que en el pagaré el mismo librador librado emite el pagaré en su calidad de librador librado. Perdón, pero esa es la primera diferencia que establecía, que los elementos personales son 3. El girado, ¿verdad?, que es el que recibe, en el caso de la letra de cambio, el girado recibe la orden del girador de pagar. ¿A quién? A un beneficiario, en la letra de cambio. Y en el pagaré solo se reduce a 2, librador librado, que es el que en última instancia redacta el título y se compromete a pagar. ¿A quién? A un beneficiario. Entonces el que redacta y se compromete a pagar es un mismo sujeto. Por ello es que solo hay 2 elementos personales. Gracias, Lic. Bueno, partiendo de esto entonces, si no hay duda alguna, tendríamos desde ya un tercer título, como lo es el cheque. Volvemos nuevamente a que el cheque
no tiene una definición dentro del Código de Comercio. En el capítulo 7, que hace alusión acerca del cheque, aparece en el artículo 494 que el cheque solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo, ¿ya? Y se refiere por el mismo banco, ¿ya? El título que en forma de cheque se libre en contravención a este artículo no va a producir efectos de título de crédito. Vean pues, pero no define qué es el cheque, ¿ya? Entonces, nuevamente, hay que apoyarse acerca de la doctrina para poder entender que el cheque, según el doctor Puente y Calvo, en este caso he hecho uso de Puente y Calvo en la mayoría de títulos que vamos estableciendo, y el cheque lo reconoce como el título de crédito, en virtud del cual una persona llamada librador le ordena incondicionalmente a una institución de crédito, es decir, a un banco, que pasa a ser el librado, el pago de una suma de dinero en favor de alguien llamado beneficiario. Ya desde esta definición vamos encontrando 3 elementos personales. Ya los vamos a abordar detenidamente. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir la definición? Gracias. Mencionaba que ese título de crédito, en virtud del cual una persona llamada librador le ordena incondicionalmente a una institución bancaria, sobre todo porque es una institución de crédito, que pasa a ser el librado, para que éste pague una suma de dinero en favor de una tercera persona llamada beneficiario. Tiene los mismos elementos de la letra. Alguien, óigase bien, le ordena a alguien más. Entonces, el librador le ordena al librado, pero el librado aquí pasa a ser la institución de crédito o la institución bancaria, como le quieran denominar. ¿Qué tiene que hacer esa institución de crédito o institución bancaria? Pagar. ¿De parte de quién? De esa persona llamada librador. Y esa persona llamada librador puede ser cualquiera de ustedes que es cuentaviente del banco. Ahora bien, los títulos no se redactan, no los crea uno. Los títulos en forma de cheque, ¿verdad?, básicamente son aquellos formularios proporcionados por el librado, es decir, por la institución de crédito o por la institución bancaria, ¿ya?, los cuales van a ser impresos y suministrados o aprobados por este mismo. ¿Y por qué pueden ser formularios impresos, suministrados o aprobados? Ejemplo, alguien de ustedes puede venir y tener una empresa y apertura su cuenta bancaria. Desde esta empresa o desde la entidad mercantil que ustedes representen, ustedes pasan a ser el librador. Y con esa cuenta bancaria, en un banco, el banco pasa a ser el librado. Pero el título no lo pueden redactar ustedes como sucede con el pagaré, como sucede con la letra de cambio. No. El título como tal, ese formulario de cheque, solo puede ser librado contra un banco en formularios impresos por el mismo banco. Van a ser suministrados por el banco. O pueden ser aprobados también por el mismo banco. ¿Qué quiero decir? Que también ustedes desde una empresa pueden venir y generar la impresión de sus cheques, pero ese formato tiene que estar autorizado por el librado. Ejemplo, los famosos cheques continuos o cheques voucher.
aquellos que se desprenden no de un talonario, sino que de un papel continuo que tiene copia y que queda la información de cargos y abonos y un concepto o descripción de cuál es el pago y las firmas de revisión, autorización como tal y de recibido. ¿Ya? Entonces, esos cheques, el banco, en última instancia, se los va a autorizar para que ustedes puedan venir y mandar a generar una impresión entre tal numeración y tal numeración, que es la que el banco les estaría aprobando. El banco solo les puede proporcionar los talonarios como tal, no esa emisión de papel continuo como tal. No sé si aclaro esto. Bueno, hay 45. Sí, Lee, que me está claro, Lee. Bueno, Sí, disculpe, es un ejemplo de esos cheques que usted estaba mencionando ahorita que tienen que ser con medio de formulario, puede ser los que utilicen también las empresas que atraen pasante para que queden como comprobante de pago que se le hace a los trabajadores de la misma empresa. sí, licenciada Verónica. Por eso mencionaba que el banco no le va a suministrar ese tipo de papel continuo. Ese papel continuo es el que normalmente trae ya ni siquiera pasante. Hoy es papel sensibilizado con, por ejemplo, 2 copias, una que queda dentro del documento de soporte del gasto, una que se va al correlativo y muchas veces le entregan una al cliente, como que fuera esas facturas de papel sensibilizado, como tal. ¿Ya? Pero, ojo, esa emisión de cheques en ese tipo de formulario debe de ser aprobada por el librado. ¿Quién es el librado? El banco. ¿Estamos ahí, licenciada Verónica? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, bien. El título, y me refiero a ese formato tipo cheque, que se libre en contravención a este artículo, no va a producir, y cuando digo a este artículo me refiero al 494, porque no va a producir efectos de título de crédito. Es decir, o es formulario o hay autorización del banco. Eso es lo que regula específicamente el 494 del Código de Comercio. Hay requisitos que pues todo cheque debe de tener. Y dentro de esos requisitos los vamos, por favor, a desarrollar en el elemento formal. Entonces, y lo menciono, ¿por qué? Porque el 495 hace alusión a los requisitos específicos de ese tipo de título. Pero, por favor, nos aguantamos hasta el elemento formal. Bueno, partiendo entonces de esta definición del doctor Puente y Calvo y de la parte complementaria del artículo 494 en cuanto a que el título de crédito en virtud del cual esa persona llamada librador, es decir, cualquier cuentaviente, le ordena incondicionalmente a una institución bancaria o de crédito que pasa a ser el librador para que pague una suma de dinero en favor de una tercera persona que sería un beneficiario. ¿Qué va a pagar? Ese título llamado cheque, ¿ya? El cual solo puede ser librado contra un banco. Y para ello el banco suministra impresos los formularios como tal o aprueba, ¿ya?, la impresión de parte de la entidad mercantil o de la empresa para que mande a fabricar en papel continuo esos cheques voucher que le denominan como tal. Entonces, esta definición del doctor Puente y Calvo la ajustamos con el 494 del Código de Comercio. De esa cuenta, podemos visualizar que existe una naturaleza jurídica de ese título de crédito. Y es así como parte de esa naturaleza, el cheque pasa a ser una cosa mercantil.
Si ustedes revisan precisamente el artículo 4, recuerdo que es del Código de Comercio, ahí aparece cuáles son las cosas, ¿verdad? Las cosas mercantiles. Y dentro de esas cosas mercantiles, ya en el artículo 4, se debe reconocer también los títulos de crédito como tal. Entonces, ya de ahí podemos visualizar que ya como cosa mercantil no solo vamos a encontrar la empresa y sus elementos, sino que también podemos venir y encontrar los títulos de crédito como tal. ¿Ya? También las patentes de invención, de modelo, marcas, los nombres, los avisos, los anuncios. Todo eso lo regula el artículo 4 y lo reconoce como cosa mercantil. Ya de ahí, entonces, la naturaleza jurídica de un cheque es ser cosa mercantil, ¿ya? Y no nos olvidemos que siendo una cosa mercantil, se constituye como un bien mueble. Y ese bien mueble es susceptible de ser trasladado de un lugar a otro. Y desde ahí, desde ese artículo 4, los refiero al 385 del Código de Comercio, en su parte final, que los títulos de crédito serán reputados como bienes muebles. Y si es un bien mueble, es susceptible de trasladarse de un lugar a otro. Dentro de esa misma naturaleza jurídica, tomemos en consideración que la forma, óigase bien, la forma de cómo se puede hacer efectivo el título, primero que nada, por naturaleza, entra en circulación. Y si ustedes se recuerdan, ese 385 es claro que se debe atender a la literalidad y que entran en circulación. Entonces, el cheque como tal tiene un tiempo para que sea presentado, desde esa misma naturaleza jurídica, desde esa característica del bien mueble, ¿ya? Y puede ser presentado, ¿verdad?, para efectos de su pago en ventanilla o bien presentado a través de la cámara de compensación, que es cuando alguien deposita en otra institución bancaria el título de crédito de la institución bancaria que ustedes utilicen. Ustedes pueden estar utilizando el Banco A. Emitieron el cheque y quien lo recibió, ¿verdad?, en algún momento y en tiempo tendrá que presentarse para su pago o bien para depositarlo en la institución bancaria B, C, D, la que sea, o inclusive en la misma en donde ustedes pueden tener la cuenta bancaria, solo que sería cuenta bancaria del beneficiario como tal. Esa constancia, esa boleta de depósito es la que permite certificar que efectivamente el cheque fue presentado en tiempo. Y si en algún momento, óigase bien, ¿verdad?, pues fuera de otra institución bancaria, esta entra a cámara de compensación. Es decir, que el Banco B suma todos los cheques de las distintas cuentas del Banco A y se las traslada, las que tienen en algún momento pues recepcionadas como depósitos. Y el Banco A tendrá que hacer lo mismo con el Banco B. Ejemplo, si el Banco B tuviera 100 quetzales en varios cheques, se lo presenta a el Banco A. El Banco A puede tener, ejemplo, 50 quetzales. Entonces tendría que recibir los cheques de 100, verifica que todos tengan fondos y le adjudica los 50 restantes, ¿ya? Es decir, le recibe los 50 en cheques y 50 en efectivo para compensar y netear los 100 como tal. Eso es lo que coloquialmente se le denomina compensación. Esa cámara de compensación funciona
en las bóvedas, en la parte baja, perdón, bóveda le llamamos, pero es parte baja del Banco de Guatemala. Y se reúnen normalmente en cámara de compensación a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. 2 veces por día llegan los distintos delegados de todas las instituciones bancarias, que creo que ya hay 23, antes habían 21 por ahí. Hay un par de bancos como que fueron autorizados. Estaba viendo yo alguna noticia de publicidad de una institución bancaria y generan su compensación como tal. Bueno, esto es parte de esa naturaleza jurídica. ¿Cómo podemos resumirla? Primero, que es una cosa, ¿verdad? Y si es una cosa mercantil, se va a caracterizar primero porque entra en circulación y está destinado al pago de determinadas obligaciones. Como título de crédito, ya, como título de crédito puede ser presentado para su pago o bien puede ser depositado y es la cámara de compensación la forma de poder extinguir esa obligación del título. Es decir, cuando ya se paga a través de una acreditación a cuenta como tal. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? De mi parte no, licenciado, está más bien. Bueno. Oh, claro, licenciado. Bueno, gracias. Son las mismas dos personas. Bueno, hay elementos. Todo bien, Lick. Gracias. Hay Está bien, elementos. todo claro, muchas gracias. Bueno, hay elementos que tiene dicho título de crédito. Dentro de los elementos personales vamos a encontrar siempre, primero, al librador. Esa persona que es la que emite el cheque y la que está ordenando el pago a una institución bancaria. Es decir, ese cuentaviente como tal. Él pasa a ser el librador. El librado pasa a ser la institución bancaria, ¿ya?, que en última instancia pues está recibiendo la orden de pagar ese cheque, que puede ser a través de el formulario impreso proporcionado por el mismo banco o aquellos que haya autorizado el banco para que emita de determinada entidad mercantil o de determinado comerciante. Es decir, el banco siempre hará efectivo, ¿verdad?, siempre y cuando llene los requisitos y hayan aprobado el formato respectivo. Y el tercer elemento pasa a ser el beneficiario. Es la persona a cuyo favor se expide el cheque. Siempre, ojo, que el librador, esa persona que emitió el cheque, haya suministrado los fondos como tal. Porque en caso contrario, no le van a pagar al beneficiario. ¿Ya? Hay elementos como estos personales, entonces, que dependen mucho de que el librador tenga precisamente suministrado los fondos respectivos. Un elemento real dentro de este tipo de título de crédito es la suma de dinero. La suma de dinero a pagar a su legítimo tenedor. ¿Y por qué a su legítimo tenedor? Porque en algún momento el título pasa a ser emitido libre, por ejemplo, no negociable. Hay otros que no tienen el término ese no negociable y cualquiera es un documento libre. Cualquiera le podría simular un endoso si alguien lo pierde y lo presenta para su cobro. Claro, identifican al último endosatario como tal. Ya. Ese elemento real entonces es el poder cobrar esa cantidad de dinero, esa suma de dinero que expresa el documento como tal. Dentro de los elementos formales, bueno, hay una serie de datos. Primero, no se olviden que siempre van a estar implícitos
los del 386. Aquellas 5 características generales para todo tipo de título de crédito. En ese 386 ya amplia y reiteradamente hemos hecho alusión al nombre del título, cheque, número tal. Fecha y lugar de creación, por supuesto. Los derechos que el título incorpora, ejemplo, la cantidad de quetzales, el lugar y la fecha de cumplimiento, ¿ya? En este caso, no es más que la fecha de creación. Ahí no abarca este tipo de característica general. Ya se sabe que fue presentado en tal lugar o creado en tal lugar. La firma, obviamente, de quien lo crea. Pero al mismo tiempo, esa orden incondicional de pagar una suma de dinero pasa a ser un requisito especial del cheque. Debe de contener siempre el nombre del banco librado. Por ejemplo, banco, el Chicharroncito Sociedad Anónima, ¿ya? Cheque número tal, hasta tiene un código de barras para efectos de poder garantizar la característica y la veracidad del título como tal. Hay quienes utilizan llaves, cuando digo llaves, hay una llave para efectos de poder presentar el cheque. Se presenta y tiene una clave, y si no tiene la clave no está autorizado para su pago. Hay cheques que por certeza lo firma una persona, hay quienes lo firman 2, dependiendo los montos, y hasta 3 o 4 personas. Ejemplo, hay entidades mercantiles que por resguardo manejan cheques con un monto hasta 5,000 quetzales con una sola firma. De 5,000, 1 centavo a, por ejemplo, 10,000 con 2 firmas. De ahí a 20,000 con 3 firmas. Y de 20,000 en adelante, por ejemplo, 4 firmas. Muchas veces hasta los espacios son mínimos para efectos de consignar las firmas. Y todavía muchas veces llevan una clave, una llave le denomina. Pero esas son características especiales que en algún momento, ¿ya? La persona, en este caso que esté emitiendo el cheque como tal, ese librador va a pedirle al librado para efectos de la garantía de la liberación de los fondos en favor de un beneficiario. Bueno, esos elementos formales nos llevan entonces a que ya el cheque tenga un plazo, por ejemplo, para su presentación y pago. Bastaría revisar el 502 en este caso, pues, del Código de Comercio para establecer que los cheques deben de presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios de su creación. Aquí hay que tomar en consideración algunos aspectos importantes, ¿verdad? El plazo ordinario de esos 15 días, o sea, un plazo de 15 días lo podemos analizar como un plazo ordinario, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? Que el cheque debe tener los fondos solamente dentro de los primeros 15 días a partir de su creación. Y este es uno de los plazos que al final se convierte en un requisito especial para que no se caiga fácil en una estafa mediante cheque. Ya que si en algún momento se cobra después de los 15 días y el cheque no tuviese fondos, ¿verdad?, el beneficiario tiene derecho a ejecutar al librado por medio de la acción cambiaria, mas no puede denunciarlo. Hay que tomar en consideración esto. Los primeros 15 días de la fecha de creación es para que el título no se desnaturalice. ¿Qué título? El cheque. Y para que no se desnaturalice, disculpen, con esto me estoy refiriendo para que se tenga por presentado en tiempo
y no prescriban los derechos como tal. Y esos derechos es de que si nace de una relación mercantil, ese título, esa factura con la cual se canceló por medio de un cheque y ese cheque no tuviera fondos, es razón suficiente para presentar una querella en contra de quien emitió el cheque. En otras palabras, si les estoy mencionando querella, nos estamos refiriendo específicamente a una acción penal. Mientras que si rebasa los 15 días, se pierde la naturaleza del cobro y por mucho, óigase bien, por mucho que sea consecuencia de un negocio mercantil y que medie factura, se tiene que ir a la acción cambiaria. Y la acción cambiaria es una acción civil como tal. ¿Dejo claro eso? De mi parte está claro, Lick. Bueno, gracias. Ahora bien, esa presentación dentro de los 15 días, para efectos de la querella, pues no hay vuelta de hoja. Pero para efectos de la acción civil puede estar después de los 15 días que regula el artículo 502 y dentro de los 6 meses antes de que prescriba todo el derecho, óigase bien, todo el derecho de ese documento, y es la prescripción. En el artículo 513 del Código de Comercio aparecen las acciones cambiarias que se derivan del cheque, y estas prescriben en 6 meses, contados desde la presentación, las del último tenedor, y desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. Las de los endosantes y la de los avalistas. Cualquier acción, cuando se trate de un cheque, entonces debe presentarse entre el día 16 y hasta antes del vencimiento de los 6 meses. En caso contrario, se desnaturaliza, prescribe el derecho. El banco no tendría ningún derecho a hacer efectivo el pago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque automáticamente prescribió el plazo para presentación, pero ese plazo para presentación especial, ¿ya? Mientras que el plazo para presentación como título y que no se desnaturalice es dentro de los 15 días de la fecha de emisión. ¿Ah? Calendario se establece acá. Y también, así como puede presentarse ese cheque en ventanilla para su pago, de igual forma, ese cheque puede presentarse a través de la Cámara de Compensación. Reitero, esa Cámara de Compensación va a tener los mismos efectos de la hecha directamente al librado. ¿Qué implica? Que la Cámara de Compensación Bancaria es aquel espacio, aquella parte baja del Banco de Guatemala en que, insisto, todos los delegados de cada uno de los bancos intercambian los cheques y pagan los que tienen fondos y rechazan los que no tienen fondos como tal. Este es un fundamento especial de que la boleta de rechazo en tiempo, es decir, hoy es el día 15 de la creación. Muchas veces lo llaman a uno, hace la campaña, fíjese que hoy es martes, preséntese el viernes el cheque porque me hicieron una transferencia y no me la liberan. Discúlpeme, si ustedes presentan el viernes ya se pasaron un par de días, por lo tanto se desnaturalizó el plazo como título. Entonces, ¿qué quedaba? Presentan el viernes y no tuviera fondos o ya no se los pagan, no pueden iniciar la querella. Se van por obligación a la acción cambiaria. Muchas veces le dicen a uno, mire, ¿qué hago? Me están pidiendo más plazo. Pues sencillamente dígale que lo mandó a depositar, no importa. Lo depositó y como es de otra institución bancaria, en lo que
le notifican, transcurren varios días, pero ya lleva la boleta de rechazo por insuficiencia de fondos. En ese momento, esa boleta de rechazo en cámara de compensación, de no pago, mejor dicho, en cámara de compensación y de rechazo del título, tiene efectos, como que si se hubiera presentado el día 15 en ventanilla para su pago. ¿Ya? Ahí podemos visualizar entonces cómo el título de crédito pues no pierde su efectividad como tal. Bueno, pregunto si hay alguna duda en cuanto a ese elemento personal como tal. Hay elementos personales, elementos reales y elementos formales como tal. Y aparte de estos elementos, tomen en consideración que hay, para efectos de su presentación y pago de cheque, este tipo de modalidad, del 502 y del 513 como tal. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Por mi parte todo está clarito, licenciado. Todo bien, Lick, gracias. Licenciado. No, licenciado. No les ninguna duda. Bueno, gracias. Si no hay alguna duda, bueno, paso a desearles desde ya buenas noches. Nos escuchamos el día jueves a primera hora para continuar con la forma de circulación y pues qué responsabilidad se tiene a través del protesto como tal. Feliz noche.